vamos a hacer una cosita que tenía yo ganas de explicar, porque, porque tengo la impresión de que mucha gente no la ha entendido, y es el Partygate. Como todos ustedes saben, seguramente, lo de Gate viene por el escándalo del intento de sabotaje y espionaje a la candidatura demócrata me parece, de George McGovern por parte del gobierno de Nixon, que tenía un grupo de torpes efectivos de espías que entraron al cuartel general del Partido Demócrata en el Hotel Watergate, allá por los años 60, fines de los 60, principios de los 70. No me acuerdo la fecha exacta. Y entonces, como fue, el escándalo Watergate fue enorme y finalmente desembocó, y ahí es donde se ve que la prensa libre funciona. Desembocó en la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos. Se le ha agregado Gate como sufijo a todo escándalo. Gate ahora ya también quiere decir escándalo. Entonces tienes el Panama Gate y tienes el no sé qué Gate, y en este caso es el Partygate, es decir, el escándalo de las fiestas. ¿Y qué es el escándalo de las fiestas? Bueno, este es un escándalo que se ha desarrollado en el Reino Unido a partir de que se descubrió, y esto fue apenas el año pasado, que cuando el gobierno del Reino Unido había establecido una serie de lineamientos para evitar las reuniones de personas, cuando había decretado el confinamiento y la cuarentena a la que estuvimos sometidos todos en todo el mundo de distintas maneras, entre 2020 y 2021, durante la pandemia se habían prohibido las reuniones, y esto llevó a cosas terribles para muchísima gente. Reuniones eran también los funerales. La gente no podía despedirse de sus seres queridos que estaban muriendo de COVID, pero tampoco podían hacer funerales. Podían ir 2 personas al funeral quizás, pero no podía ir la gente a despedir a sus amigos, a sus familiares cuando habían muerto. No podían celebrarse cosas que se celebran, nacimientos, cumpleaños, tal y cual. Esto lo vivimos todos nosotros durante los meses del confinamiento. Y mientras había estos confinamientos graves, serios, exigidos con absoluto rigor por el gobierno del Reino Unido, en el número 10 de Downing Street, que es donde está la sede del primer ministro del Reino Unido, en este caso el señor Boris Johnson, y perdónenme por decirle señor, sabemos que no es un señor, es un patán racista, sexista y tremendamente clasista, era los que salían a golpear plebeyos en las noches cuando estaba en la universidad. Ese tipo de gente que organizaba que le dieran palizas a periodistas. En el edificio del número 10 de Downing Street, en el jardín del edificio de Downing Street y en otros edificios de gobierno, se llevaron a cabo maravillosas fiestas, en las que aquí tenemos, por ejemplo, al patán brindando con todas sus amigotes. Fiestas de trae tu propio alcohol. Fiestas en las que había 30, 40, 50, 150 personas bebiendo desde se reunían a las 4 de la tarde. ¿Cuánto dura una fiesta razonable si empieza a las 4 de la tarde? 5 de la mañana, ¿no? Salían 5 de la mañana con los zapatos vomitados, después de darse algunos de ellos manazos en la cara, porque cuando el alcohol fluye libremente, alguien acaba poniéndole la mano en la cara a otro. Es parte del show. A fines de enero de 2022 de este año, 12 de estas reuniones entraron bajo escrutinio primero de los medios y de la Policía Metropolitana de Londres, que al parecer los policías que están en la puerta de Downing Street, si usted ha estado en Londres, si no ha estado en Londres, va usted, para empezar, a la calle Downing no se puede entrar. Hay una reja que separa Downing no me acuerdo cuál es la otra calle donde se hacen las celebraciones del día de las conmemoraciones de las guerras.
que es una calle, además, una avenida preciosa, donde hay algunas estatuas, esculturas preciosas referidas a los esfuerzos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Y está la verja, pero allí en la verja hay policías, y en la puerta del número 10 de esa calle a la que no se puede entrar, Downing Street, hay policías. Pues al parecer los policías no veían que entraban docenas de personas con botellas y canapés a hacer fiestacas, y no veían que adentro había fiestaca. Lo que se supone es que hicieron la vista gorda porque, bueno, siendo el primer ministro, tampoco te arriesgas tú, que eres un constable, eres un policía de a pie, que le han dado esa importante misión de cuidar la residencia del primer ministro. No vas a ir a decir, oiga, pues yo vengo a multar al primer ministro porque está haciendo una fiesta. En esta investigación incluyó al menos a 3 personas, a 3 fiestas en las que asistió o organizó Boris Johnson como primer ministro. Se han multado a 120, se han emitido 126 multas. Déjenme, ya no quiero ver yo a este señor. Se han emitido 126 multas o más a 83 personas que la policía encontró habían cometido ofensas o delitos, infracciones bajo las reglas de la COVID-19. Entre ellas, una a Johnson, otra a su esposa Carrie Johnson y otra a Rishi Sunak, que es el canciller del Exchequer, todos los cuales dijeron que lo sentían mucho y pagaron las multas. Y ya no. Bueno, hay un problema. Cuando estalló el escándalo en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento británico, en la máxima representación de la voluntad popular del Reino Unido, Boris Johnson dijo, no es cierto, no hubo fiestas. Eran reuniones de negocios. A ver, éramos 3. Bueno, sí, éramos 50, bueno, 150. Mintió con todo el descaro a los parlamentarios, a los de su propio partido y por supuesto a los laboristas. Le mintió al pueblo británico que se supone que representa, y mantuvo la mentira con el descaro que ha caracterizado a este patán durante mucho tiempo. Ese es el problema. El problema es que desde un principio los laboristas le dijeron, usted tiene que renunciar. La gente empezó a salir a la calle a decir, es que a ver, usted no me dejó enterrar a mi abuelito. Usted no me dejó estar con mi papá. No, había unas regulaciones que había que cumplir, eran unas normas que estaban destinadas a impedir que la pandemia se llevara a más gente, impedir los contagios, etcétera, vale. Pero usted se estaba burlando de las leyes que usted mismo expidió. Y luego encima me miente a mi cara. Se ha pedido insistentemente la renuncia de Boris Johnson y Boris Johnson ha rechazado la posibilidad. Y hace un par de días su propio partido, el Partido Conservador, lo que puede hacer el Partido Conservador en estos casos son los diputados del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, que son 300 y tantos. Es una cámara muy grande. Ustedes generalmente ven solamente a la gente de abajo, pero en las galerías arriba están el resto de los representantes populares de todo el Reino Unido. Es decir, incluye Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Y los diputados consiguieron suficientes firmas, los diputados conservadores, suficientes firmas para hacerle una cuestión de confianza a Boris Johnson, que si perdía se vería obligado a dejar la primera magistratura, el primer ministerio del Reino Unido y por supuesto la dirigencia del Partido Conservador, porque en los sistemas parlamentarios el líder del partido es al mismo tiempo el primer ministro o el presidente de gobierno, como es el caso de España, donde el secretario general del PSOE es Pedro Sánchez y es el presidente del gobierno cuando el PSOE gana las elecciones. Y lo más raro es que los propios conservadores decidieron, por 210 contra 148 votos, mantener a Boris Johnson en el poder. Si el Partido Conservador británico se está convirtiendo en el partido de Boris Johnson, del engaño, del embuste, del descaro, del desprecio a la democracia, a la gente, a las leyes, etcétera, como el Partido Republicano en Estados Unidos se ha convertido
Este me habla, ya saben ustedes que este reloj me habla. Como el Partido Republicano de Estados Unidos se ha convertido en el partido de Donald Trump y ha abandonado por los valores que defendían los republicanos, que usted puede no estar de acuerdo con ellos, pero tenían una ideología, tenían una visión determinada, buena o mala, le guste o no le guste a usted, pero la tenían. Ya no la tienen, han renunciado a ella. Y esto es lo grave del Partygate, porque representa una renuncia del elemento básico de la decencia que muchos decían que sostenía al gobierno británico, a un gobierno que se hace en un país donde no hay una constitución, donde las distintas leyes que se han ido expidiendo, más la tradición, más los decretos reales a veces de siglos atrás, conforman lo que llaman constitución, pero no tienen una constitución como la podemos entender, como la Constitución Española del 78 o la Constitución Mexicana de 1917. No tiene tal. Y entonces se basa mucho en la buena disposición y en la decencia esencial de sus representantes, y en muchas ocasiones los han echado por no hacerlo, lógicamente, porque son humanos y hay gente, hay pillos en todos lados, pero en el Reino Unido habitualmente cuando te pescaban, pues te echaban. Y ahora finalmente por el Partygate han decidido no echar a Boris Johnson.